SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, perspectivas en empleo para el verano. La hostelería volverá a ser el motor de la ocupación. Este sonido de bullicio en la terraza de un bar es uno de los sonidos que nos acerca al verano. Terrazas llenas, hoteles llenos. Y esto supone más empleo siempre, también en verano. Las previsiones para estos meses que tenemos por delante no son diferentes. El sector de la hostelería ya ha tirado del empleo en lo que llevamos de año y lo seguirá haciendo en junio, en julio, en agosto y también en septiembre. El turismo está consolidando este año su recuperación tras los años complicados por la pandemia y todos los indicadores dicen que pese a la inflación, pese a que el precio de hoteles y de restaurantes también se está disparando, el de 2023 será un buen verano en todos los sentidos, con mucha ocupación, con más gasto, al menos en acumulado, y esto también supone más empleo. Hoy mismo la vicepresidenta Nadia Calviño, en una entrevista en Bloomberg, Well, we've seen a very strong performance of the tourism sector indeed, and April has been a record. Hablaba de los buenos datos turísticos en abril, datos de récord. Of the revenues of the sector, and we expect the summer to be also extremely positive. Y añadía que espera un verano extremadamente positivo en el turismo. También lo espera el sector. Claramente la señal de que el sector está recuperando su actividad, de la fortaleza del turismo en esta temporada en la que ya estamos inmersos, temporada alta, y en la que se alcanzan los máximos de contratación en nuestro sector. Esto nos decía hace unos días Emilio Gallego, que es el secretario general de Hostelería de España, y estas previsiones optimistas que comparten gobierno y comparten empresarios implican que el empleo también seguirá creciendo durante los próximos meses, porque se va a contratar más este año que el pasado. Además, se va a contratar en niveles parecidos, algo por debajo, pero no mucho, parecidos a los del año previo a la aprobación de la reforma laboral. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi. Estamos hablando de los cálculos que acaba de publicar Randstad y que dicen que van a crearse más de 500.000 de puestos de trabajo. Sí, en concreto son 507.000 empleos los que se crearán en la campaña de verano, según sus estimaciones. Eso es un 2,3% más de los que se crearon hace un año, aunque la cifra se queda por debajo de la del verano de 2021, el previo a la entrada en vigor de la reforma laboral. Se prevé que se creen menos puestos de trabajo que entonces, no porque la actividad vaya a mermar, de hecho el sector habla de posibles récords esta temporada, sino por el efecto de la nueva reforma laboral. La contratación indefinida y el impulso de nuevas fórmulas contractuales como los fijos discontinuos reducirá la firma de contratos temporales. Si miramos atrás, fue en 2019 cuando la contratación alcanzó en verano su nivel más alto, según los datos que ofrece Randstad. Se crearon entonces 621.000 empleos. Hoy, con niveles muy similares de actividad en turismo, en hostelería, en transporte, el efecto de la reforma laboral merma en más de 100.000 sobre ese año la creación de nuevos contratos. Estamos hablando de más de 500.000 de empleos que se crearán este verano. Insistimos en que son algo más que el año pasado, un 2,3% más. Son algo menos que hace 2 años cuando no estaba aún en vigor la reforma laboral. Una reforma que tenía como uno de sus principales objetivos reducir las tasas de temporalidad, conseguir, por ejemplo, que los contratos de verano no fueran solo contratos de verano. Esta reforma lo que hace, y esto es lo principal, pasar página a la precariedad en España. Y esto me parece que es el gran reto que teníamos como país, es el gran déficit que tenía España y es lo que nos hace singularmente diferentes en la Unión Europea. La reforma impulsó el uso de un contrato que ya existía antes, pero que no se utilizaba mucho, que es el del fijo discontinuo, pretendiendo que, sobre todo en el sector turístico, hubiera contratos más estables con trabajadores que tuvieran cierta protección en periodos en los que su puesto de trabajo quedaba suspendido. Eso es una de las razones que explica que, si bajamos al detalle de las previsiones de contratación de empleo de cara al verano, veremos que hay comunidades donde el turismo tiene mucho peso
y donde este año se va a contratar menos que el verano pasado. ¿Cuál es, Pablo, el mapa por autonomías de las contrataciones de verano? Pues en muchas autonomías la contratación va a subir este año, dice Rastad, respecto al anterior, pero es precisamente en las regiones más expuestas al turismo donde merma la contratación por ese efecto que comentabas, el de la reforma laboral. En Baleares, por ejemplo, se prevé la firma de 18.200 nuevos contratos, es un 19% menos que el año pasado. La misma tendencia se observa en Canarias, casi 28.000 contratos se crearon en 2022 frente a los 23.000 que se esperan para este, es una caída del 16%. Y aunque de forma no tan clara, la contratación va a mermar también en Cataluña y en la Comunidad de Madrid en torno a un 8 y a un 6% respectivamente. Andalucía se mantiene en todo caso como motor principal del empleo estival porque 2 de cada 10 nuevos contratos se van a firmar en esa comunidad. Valentín Bote, director de Randstad Research, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estas previsiones de contratación que han presentado esta semana de cara al verano apuntan a un buen verano también en términos de empleo. Sí, sin duda. Lo que marca realmente el buen verano es el volumen de turistas que vayan a venir y el gasto que van a realizar. Y en ese sentido, todas las expectativas apuntan a que vamos a estar en un año, pues si no récord, pero desde luego muy parecido al de 2019, que fue el récord histórico. Esa actividad genera contratos y genera empleo, y en este sentido, pues el empleo que esperamos que se cree va a ser menor que en 2019 por las razones que habéis explicado, fundamentalmente porque la reforma laboral lo que reduce es el número de contratos que se van a firmar, porque en hostelería ha habido mucha firma durante el último año de contratos fijos discontinuos y se producen llamamientos en un contrato ya existente y por lo tanto no se generan nuevos contratos vinculados a esta campaña. Lo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque al final en esos nuevos contratos que se firman son nuevas personas que tienen posibilidad de acceder al mercado laboral, mientras que en el otro caso son las mismas personas que reciben un llamamiento. En definitiva, pues como en casi todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, pues nunca hay solo ganadores o solo perdedores, ¿no? Durante la pandemia se acrecentó un debate que ya existía antes sobre la necesidad de un cambio en el modelo turístico hacia uno menos masificado, que se extendiera más en el tiempo, que no se concentrara todo en el verano y se alargaran un poco más las temporadas. ¿Esto a nivel de contrataciones se nota algo? ¿Seguimos contratando para el sector turístico básicamente solo en los meses de verano? La verdad es que aquí hay que tener en cuenta que el motor de todo esto es cuándo llegan los turistas. Es algo que no podemos controlar. Si los turistas esencialmente tienen vacaciones en julio, agosto, septiembre, pues es cuando viajan y cuando los recibimos es cuando necesitamos las contrataciones. Podríamos repartir las contrataciones a lo largo del año si el factor primario, el turista, llega repartido de manera equilibrada a lo largo del año, pero a día de hoy, pues eso podemos decir que no es diferente a como era antes en su inmensa mayoría. Se ha hablado mucho en los últimos meses de los problemas que tienen o pueden tener las empresas en el sector de la hostelería en concreto para encontrar determinados trabajadores. ¿Esto se nota? ¿Hay problemas en el sector realmente para encontrar los empleados que se necesitan? La verdad es que sí, el sector de hostelería no es el único que está sufriendo la dificultad para encontrar profesionales, pero es desde luego un sector que tiene un problema diferencial respecto a otros, y es que al ser con mucha diferencia el más castigado en la pandemia, pues durante esos 2 años de 2020-2021 en los que el sector pues estuvo o bien cerrado o bien con una actividad regulada y restringida, pues al final hubo muchos profesionales del sector que se buscaron la vida en otros sectores, y en estos momentos donde la hostelería vuelve a necesitar un volumen muy elevado, pues casi un récord de trabajadores, le cuesta volver a encontrar esos trabajadores. Ya antes de la pandemia experimentaba dificultades, pero ahora pues en mayor medida que antes. ¿Tiene problemas también porque el personal no está cualificado o porque los potenciales trabajadores que podrían estar interesados no aceptan las condiciones laborales del sector?
Pues ocurre de todo. Desde luego es un sector que demanda muchos trabajadores, que los demanda en muchas ocasiones pues con carácter estacional y muchas veces pues llegan trabajadores cualificados al sector pues que han hecho pues su formación profesional en el ámbito de hostelería, pero en otras ocasiones llegan pues otras personas que pues no tienen esa cualificación profesional. Tenemos una mezcla. Al final, los trabajadores más cualificados pues pueden optar a empleos de más nivel dentro del propio sector. No es lo mismo pues ser camarero o jefe de sala en un hotel de lujo que en otro establecimiento. Pues digamos que se produce ese efecto. En cuanto a las condiciones, pues hay que recordar que en los últimos años hemos tenido un crecimiento muy alto del salario mínimo, es decir, que las condiciones en términos salariales que hoy puede percibir un trabajador en el sector no son ni mucho menos peores de las que tenían hace 3 o 4 años. Entonces ahí pues es más complejo encontrar la explicación en esa parte salarial pura, en sentido puro. Pues Valentín Bote, Randstad Research, gracias por atendernos una vez más en Hora 25 de los negocios. Un placer. Los números dicen pues que las contrataciones en esta campaña turística de verano superarán el 500.000 de puestos de trabajo y refuerzan la idea de que la hostelería está siendo el sector que más está tirando del empleo en lo que llevamos de año. En mayo, según los datos de afiliación que conocimos la semana pasada, 1 de cada 3 nuevos contratos fue ya en el sector de la hostelería. Y en lo que llevamos de año, desde enero hasta finales del mes de mayo, casi la mitad de los nuevos puestos de trabajo que se han creado han sido en hoteles y en restaurantes. Estamos hablando de unos 250.000 empleos creados en hostelería en estos 5 meses. Unos empleos a los que habrá que sumar el 500.000 de contrataciones que se esperan para verano. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.